Esta nota se debería llamar Del granero del mundo al supermercado del mundo. Y para ello hemos invitado al ingeniero agrónomo Fernando Vilela. ¿Lo pronuncio bien? Sí. ¿Está bien? Está bien. Fernando fue en algún momento, aparte de ser ingeniero agrónomo, fue decano de la Facultad de Agronomía desde el año 98 hasta el 2006. Y yo antes de presentar y poder conversar contigo, Fernando, me gustaría que viéramos algo que me pareció muy impactante y muy interesante. ¿Te parece? Sí, cómo no. Vamos a ver entonces este video. Desde 2010 y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Este mapa del mundo muestra cómo evolucionó esta concentración urbana desde 1960. En China se urbanizan 50.000 personas por día, 20 millones de personas cada año. Toda una Argentina una vez cada 2 años. Esto impacta directamente sobre la posibilidad de producir alimentos, porque reduce la cantidad de tierras cultivables. Por procesos de urbanización, aunque también por deterioro ambiental, salieron de producción 8 millones de hectáreas en los últimos 20 años, solamente en China. Toda la superficie cultivada de maíz de la Argentina, multiplicada por 3, ya no está disponible para la producción de alimentos. Millones de personas se están incorporando a las clases medias. En toda Asia, esta categoría es de 500 millones hoy y se estima que será de 3.200 millones de personas en 2030. Atención a estos números, serán 2.700 millones de personas más en el transcurso de nuestras vidas que van a dejar de producir su propia comida y que además van a cambiar su régimen alimentario. Porque la población que pasa de ser rural a ser urbana adopta el consumo típico de las clases urbanas, que incluye muchas más carnes. Como los animales se crían con maíz y soja, esto implica una mayor demanda de granos. Todo esto, a su vez, con menos tierras disponibles para cultivo. Este mapa muestra la autosuficiencia alimentaria de algunas regiones. Son regiones que van a consumir alimentos que necesariamente deberán provenir de otros territorios. Autosuficiencia del 74% en el este asiático quiere decir que deben importar alimentos para casi 900 millones de personas. La única forma que hasta hoy la humanidad conoce para resolver el aumento de la demanda y la disminución de los recursos es el aumento de la productividad. Mayor producción por hectárea, mayor conocimiento por metro cuadrado y por hora. Hoy los países con mayor productividad son aquellos donde la utilización de biotecnología es una práctica creciente. Esta tendencia involucra rendimientos mayores y más estables y a su vez disminuye dramáticamente el uso de agroquímicos y su nivel de toxicidad. La biotecnología nos está produciendo un ahorro ambiental y no lo contrario, además de ser la única alternativa con que contamos hoy para alimentar a todo el mundo. Según calcula el Índice Mundial del Hambre, la productividad total de todos los factores agrícolas a escala mundial deberá duplicarse desde el presente hasta el 2050 para cubrir todos estos requerimientos. Esta proyección recae fundamentalmente sobre los pocos países que cuentan con la mejor disponibilidad per cápita de sus recursos naturales y que a su vez ya están logrando mejoras sustanciales en sus niveles de productividad. Argentina tuvo un crecimiento en productividad muy superior al promedio global y de hecho ya es el primer exportador de limones, de peras, miel, derivados de la soja y muchos otros productos. Esta gran demanda global es la oportunidad para lograr un desarrollo fenomenal de nuestro país. No un crecimiento sectorial desordenado y costoso en el plano ambiental, el social y el económico, sino un desarrollo sano y ordenado. Hay que cuidar los suelos, deforestar menos, contaminar menos agua y cuidar a nuestra gente. La oportunidad de un desarrollo sustentable, sobre todo desde lo social y lo económico, la vamos a tener si decidimos ser no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo, la góndola de alimentos del mundo. La generación de valor la podemos hacer en los campos y en los puertos, pero también en cada uno de los territorios del país. En síntesis, nuestro proceso de incorporación de conocimiento para llegar a un desarrollo territorial y social más equilibrado en 2030 apenas ha comenzado. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? En la práctica estuvimos unos 5 o 6 meses, pero bueno, hubo que acumular conocimiento durante mucho tiempo para llegar a generarlos, ¿no? Interesantísimo. ¿No? Interesantísimo porque ¿cuánto dura más o menos? 4 minutos. 4 minutos. En 4 minutos hay una pintura de lo que ustedes quieren decir. Digo ustedes
te veo a vos, pero sí. supongo que hay un grupo de personas equipo, que piensa, hay una descripción del problema, hay un análisis muy profundo basado en hechos y después hay propuestas, supongo, de soluciones. Sí. ¿Querés contarnos un poquitito, elaborar un poquitito más? Porque yo te preguntaría sobre cada placa que hay ahí, pero no podemos. Sí, sí, bueno, resumiendo, las demandas de los productos de base agropecuaria van a ser sostenidos en el tiempo. Y esta idea me parece es una idea importante porque si esto es así, uno debería generar y profundizar estrategias que involucren aspectos estructurales, ¿no? O sea, si esto va a durar, el sistema educativo debería estar formando a la gente que va ¿Y no estamos? Sí, estamos, pero deberíamos reforzar. El sistema científico está haciendo muchos progresos y de hecho la agricultura argentina está en la frontera del conocimiento. Digamos, hay pocos sistemas que pueden estar por encima del nuestro en aspectos cruciales como la biotecnología, el diseño de maquinaria, el sistema de producción, etcétera. Nosotros tenemos una potencia importante que hay que sostenerla, porque esto va a durar. Y así en cada uno de los aspectos que nos interesen. Argentina tiene un sistema, como decía recién, que ha incorporado mucho conocimiento, ese conocimiento se traduce en productividad que creció por encima de las medias globales, bastante por encima de ellas. La Argentina. Argentina, sobre todo en aquellos cultivos que para Argentina son relevantes, ¿no? Los cultivos pampeanos, pero también en el video mostramos si queremos hacer una visión de país integral y por eso estamos poniendo los limones de Tucumán o las peras del Valle o distintos productos que en todo el territorio de Argentina se pueden expresar. Fernando, hablemos un poquitito de política de Estado, sí. Porque yo, digamos, intuyo que ustedes cuando están planteando esto están pensando futuro. Exacto. 2020, 2030, etcétera. Sí. Sí, porque veo números, 2030, 2050. ¿Quién está pensando eso? ¿Qué acuerdos hay? ¿Qué dificultades hay? ¿Y qué controversias hay? Controversias hay, digamos, controversias existen. ¿En dónde? ¿Dónde están las tensiones? Y hay gente que percibe que, y efectivamente en parte tienen razón, que hay efectos ambientales del sistema productivo que hay que resolver. Y bueno, nosotros lo estamos planteando, eso hay que hacerlo, digamos. ¿Qué afecta en particular? Decime y dos si un cosas. Sistema, por distintos motivos, hay monocultivo, por ejemplo, en el caso de muchas regiones de soja, eso es un problema, es un problema técnico conocido. El tema es que deberíamos generar condiciones para que otras alternativas tengan posibilidades económicas de ser desarrolladas, ¿no? Y esa es una discusión que hay que hacer. Ajá. No es lo mismo soja en la provincia de Buenos Aires que en Salta, en determinadas condiciones. El problema ambiental es un problema importante y de hecho... Ahora ya saltamos, el tema ambiental es otra cosa, pero lo otro es el suelo propiamente dicho. El suelo y desde la suelo perspectiva, después, desde la perspectiva ambiental, ¿no? Y bueno, nos preocupa tanto eso que, bueno, en mi momento de decano, yo creé la única carrera de la UBA de grado en ciencias ambientales, la licenciatura en ciencias ambientales. Ese es un foco, digamos, y ese hay que discutirlo y hay que generar las condiciones para que el sistema productivo genere lo que el mundo necesita sin deterioro. Porque el mundo está esperando de Argentina que sea un garante de la seguridad alimentaria. Hay pocos lugares en el planeta que tienen las condiciones de Argentina, ahí en el video mencionábamos algunos pocos. Nosotros tenemos la mejor relación suelo cultivable por habitante junto con cantidad del planeta y el cuarto en agua dulce. Explícame un poquito porque no te entiendo. ¿Cómo? Sí, de la superficie total que nosotros tenemos para cultivar, posibilidad de ser cultivada, dividido la cantidad de gente que somos, tenemos la mejor relación del planeta. O sea, nosotros deberíamos tener disponibilidad no solo para atendernos internamente de la mejor manera, sino un excedente a ser exportado. O sea, hambre en la Argentina no debería pasar nadie. El hambre es un problema que en Argentina tiene una implicación que hay que buscarla por otro lado y no por la disponibilidad de productos, digamos. O sea, nosotros tenemos, digamos, en términos calóricos una posibilidad de que estamos produciendo como para 10 veces la población argentina, digamos, en términos calóricos. Sí es cierto que en determinados productos, si hacemos un balance nutricional de nuestras dietas, deberíamos duplicar nuestra actual producción de verduras y de frutas para poder llegar solamente a nuestra dieta. A nuestras necesidades. A nuestras necesidades. Entiendo. Pero en general en los rubros tenemos excedentes, distintos tipos de carnes, etcétera, que son los que eventualmente se pueden volcar a los mercados internacionales. Así que ahí hay una potencia importante.
Vos me mencionabas quién está pensando y bueno, Sí, nosotros estamos proponiendo, digamos. ¿Quiénes somos nosotros y a quiénes les proponen? Nosotros desde un grupo de la Facultad de Agronomía, más otras personas, en su momento el Estado argentino hizo un plan 2020 desde Agricultura. ¿Qué quiere decir 2020? ¿Para el 2020? Hacia el 2020 con la perspectiva de metas de producción que se esperan que se desarrollen. Bueno, eso fue un ejercicio que está, ahí está la documentación. Bueno, nosotros ya estamos pensando un poco más allá porque, bueno, el 2020 estamos ya sobre esas fechas, ¿no? ¿Puedo interrumpirte con algo? Porque, por favor. no, también vos te estás hilvanando una idea y yo te corto, después no sé si la vas a poder retomar. Pero en alguna parte se me ocurre que va a haber que hacer un acuerdo porque es imposible garantizar que no va a haber impacto ambiental y simultáneamente lograr satisfacer las necesidades que tenemos. O sea, en algún lugar habrá que encontrar algún punto intermedio, o sea, casi como la teoría de juegos. Sí, sí, de hecho, como mencioné antes, Argentina desarrolló tecnologías de producción de siembra directa que están bastante cerca de poder resolver las dos puntas de la cuestión, o sea, tener productividad y con un mínimo deterioro del recurso suelo en el momento de la producción, digamos, y hay que profundizar esas líneas, ¿cierto? Eso es importante porque la posibilidad de expandir la superficie agrícola es muy limitada, solo algunas tierras de Sudamérica y de África, con lo cual el aumento poblacional y el aumento de las demandas va a tener que ser resuelto con la misma cantidad de suelo. Eso es más productividad. Fernando, cuando uno escucha hablar de biotecnología, digamos, uno empieza, hay también biogenética, hay mutaciones, hay modificaciones que eventualmente se estén planificando para, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que yo siempre escucho, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero en algún momento leí que uno puede modificar, por ejemplo, artificialmente o genéticamente los plátanos, la banana, para incorporar algunas vacunas. Sí. Eso no sé si ya se hace, pero ciertamente cuando yo lo escuché esto en una charla en Estados Unidos hace no mucho tiempo, como si esto ya estuviera. Argentina tiene algunas de esas cosas, por ejemplo. Ya No exactamente una vacuna, pero Bioceres, sí. una organización nacional, totalmente nacional, de base de productores, con el fuerte apoyo del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha generado un evento en una planta que se llama cártamo, que es una oleaginosa de ambientes áridos, una enzima que reemplaza el cuajo en la elaboración de quesos. Entonces uno extrae esa enzima y ya está patentada y está disponible y es una tecnología plenamente nacional. O sea que esas cosas están y cada vez va a haber más. Pero eso también habrá que contemplarlo por qué consecuencias tiene esto. Sí, porque claro. yo desde afuera estoy a favor, pero tampoco estoy educado para estar a favor. Yo estoy a favor porque estoy a favor de la evolución tecnológica, pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado porque yo ciertamente no sé, soy ignorante. Sí, esos resguardos son resguardos que hay que tomarlos y hay reglamentaciones para ello, digamos. Sí, efectivamente no podemos liberar cualquier de estas situaciones si no tenemos pensado, elaborado, probado, testeado que no haya impacto ambiental, que no se puede escapar el gen y cruzar con otras especies, porque bueno, este tema de la vacuna podría generar una resistencia en algún sistema, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que ser muy estrictos en eso. A mí me gustaría, obviamente, seguir conversando contigo porque el tema es un tema interesantísimo, además es un tema actual, es un tema importante para planificar el futuro del país y para pensar, porque además hay un montón de intereses que colisionan en esto y en algún lugar el Estado va a tener que entrar para regular, para monitorear, para tomar políticas activas que decidan qué es lo que va a pasar, no solamente en los próximos años, sino al 2020, al 2030, al 2050. Gracias por haber venido, Fernando. No, gracias por el video es invitarme, realmente extraordinario. O sea, bueno, que ojalá, si pudiéramos, lo reproduciríamos otra vez, pero no tenemos otros 4 minutos. Pero está muy bien hecho y me parece que han hecho una tarea bárbara con eso. Está disponible en YouTube, aquel que quiere buscarlo, Supermercado del Mundo 2030, así que me parece que el uso lo están usando en escuelas, lo están usando en distintos sistemas. Bueno, nosotros muy interesante, aparte de para verlo, para discutirlo, ¿no? Sí, claro. Él es el ingeniero agrónomo Fernando Vilela, nos acompañó hoy en este segmento de Científicos Industria Argentina. Gracias, Fernando, y seguimos con el programa.